Buenas noches. Ok. Tienen que sonar como cristianos, gozosos, agradecidos. Bueno, gracias Pedro por la invitación que me hiciste hace ya un buen tiempo atrás. Para mí es de gran gozo, gran satisfacción poder ser parte de esta celebración de sus 45 años y oír, ver, escuchar testimonios. Realmente es algo que trae gozo a mi corazón. Si hay algo que disfruto es ver los hermanos poder celebrar y recordar cosas juntos en armonía. La palabra nos recuerda y esta es una de esas ocasiones. También soy muy agradecido del pastor Yadín que nos ha ayudado en el Instituto de Integridad y Sabiduría un número de ocasiones, dando clases, siendo asistente, profesor asistente en otras ocasiones, traduciéndonos en otras ocasiones, de manera que Yadín, gracias de corazón por tu esfuerzo. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí en esta noche viendo lo que Dios ha hecho, porque realmente es así. El título ya lo escucharon, el título de mi mensaje, un matrimonio con corazón de siervo. La palabra no nos define, no nos da una definición de lo que es un siervo, pero yo creo que nos deja bien claro cómo luce un siervo la persona de Jesús. Y Él nos dijo, de alguna manera, cuáles condiciones eran esenciales para poder vivir como un siervo, poder servir como un siervo. Recuerda las palabras de Mateo 11:29, aprendan de mí o aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la segunda parte, muchos no recuerdan, y hallarán descanso para sus almas. Necesita el requisito primero para disfrutar del beneficio después. Manso y humilde, y entonces encontrarás descanso para tu alma. Cuando Cristo pronunció estas palabras, Él no estaba hablando específicamente acerca del matrimonio. Sin embargo, yo creo que queda claro que Él nos estaba diciendo, si tú quieres ser como yo, tú necesitas aprender como yo soy, como yo camino, para luego poder vivir como yo he vivido. Y yo creo que necesitamos ponerle atención al personaje Jesús para ver de qué manera Él espera que yo viva como siervo y en particular dentro del matrimonio. De manera que si yo quiero ser un siervo fuera del matrimonio, pero en especial dentro del matrimonio, que es mi tema, yo necesito ser manso y humilde. Y después no solamente podré alcanzar o encontrar paz dentro de mi alma o con mi alma, sino también dentro de mi matrimonio. Gary Thomas escribió el libro conocido como Sacred Marriage o Matrimonio Sagrado. Para mí es el mejor libro que yo he leído acerca de lo que es el matrimonio. No de qué hacer dentro del matrimonio, es de entender lo que es el matrimonio. Él dice lo siguiente: yo creo que Dios diseñó el matrimonio en parte para pisarnos los pies. Tanto los hombres como las mujeres necesitan que su orgullo sea, escucha, asaltado. Que su orgullo sea asaltado. Es el orgullo que no perdona en el matrimonio, que tiene dificultad para pedir perdón, que recuerda y trae a colación las heridas del pasado y que nos hace llenar de resentimiento. Yo creo que Cristo usa el matrimonio para formar un corazón de siervo. Y formado ese corazón de siervo, entonces ahora la ira y el resentimiento pueden ser sofocados. Me dan un segundito, que esto está brincando de página en página y esto no me ayuda. Okay, ahora sí. De manera que yo quisiera, a manera de inicio y de introducción, contarte una historia reciente en consejería. Uno de nuestros pastores me llamó, me dice: Miguel, yo creo que tú debes ver esta pareja más tardar mañana, es realmente urgente. Y yo le hice el espacio, obviamente, porque uno de nuestros pastores le estaba pidiendo, y los vi. Y entonces comencé a oírlos, y los oí literalmente, prácticamente sin hacer comentarios. Podía hacer preguntas, pero no comentarios, por hora y media.
Luego me paré y en una pizarra comencé a ilustrar algunas cosas y le dije, mira, permíteme hacer esto. Voy a dibujar un tronco de un árbol y simplemente dos rayas verticales. Ese es el tronco. Una línea horizontal, esa es la tierra, las raíces. Y ahora yo voy a tratar de resumir lo que ustedes me han dicho de cuáles son los problemas. Y entonces puse rayas representando ramas, el esposo en la derecha o la izquierda, no recuerdo, y la esposa del otro lado. De manera que el árbol estaba ahí, las ramas estaban aquí, las ramas representaban las áreas de problema. Y le pregunté a la pareja, le dije, si ustedes ven eso que ustedes me han descrito, ¿cuál pudiera ser una sola palabra que yo pudiera poner en el tronco que básicamente pudiera explicar el origen de las ramas? Porque al final las ramas de un árbol son lo que son porque el tronco es lo que es. El esposo, tanto la esposa como algunos miembros de la iglesia me habían dicho que era muy inteligente y creo que lo fue. Él miró el árbol y como 20 segundos después me dice, bueno, yo creo que es selfishness. Él habla más en inglés que en español, egoísmo. Yo miré a la esposa, le dije, fulana, ¿qué tú crees de eso? Me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo. Entonces yo le dije, tú ves que el problema no es tan complejo. Medicina es exactamente igual. El paciente viene, te dice que se está muriendo, que tiene fiebre 39, que tiene asma, que le duele el pecho, que no tiene apetito, que no duerme, y él piensa que verdaderamente se está muriendo y al final tú le dices, bueno, ¿sabes qué? Tienes neumonía, tiene un solo problema. Si te doy algo para la fiebre, algo para la tos, algo para que duerma, pero no te trato el problema, te vas a morir. Y así ocurre en consejería y así ocurre en el matrimonio. Gastamos demasiado tiempo tratando los síntomas y no la enfermedad. De manera que yo creo que nosotros con esa ilustración tenemos una idea de dónde están la mayoría de nuestros problemas y específicamente en el matrimonio. Si nosotros pudiéramos ser como Cristo, vivir como Cristo y hacer lo que Cristo hizo, la realidad del matrimonio fuera completamente diferente. De manera que el corazón de siervo que yo necesito en el matrimonio, que es el título de mi mensaje, surge de manera espontánea cuando el egoísmo ha muerto. El problema es que yo quiero el corazón, pero no quiero dejar mi egoísmo. Eso no se va a dar, eso es imposible. Da mucho más trabajo y no lo consigo. Es mucho más fácil que yo pueda morir a mi egocentrismo y luego el corazón de siervo surge de manera espontánea. ¿Cuántos de nosotros nos casamos con la intención de convertirnos en siervos? Ninguno, claro que no. Porque por naturaleza nosotros somos egoístas, ¿o no? El egoísmo es el antónimo del siervo, literalmente hablando. Entonces, yo he estado pensando por un tiempo en esta idea, no después de esta invitación, antes de esta invitación, acerca de cómo se forma un siervo. Tengo un libro que se llama Siervos para su Gloria. Quería entender qué es, cómo luce y cómo se forma, porque al final el propósito de Dios para conmigo es justamente eso, que yo sea un siervo para su gloria como cantamos. Entonces, entendí por otro lado por qué Cristo demanda que para yo seguirlo, el requisito número 1 es que yo mate mi egoísmo. Él no lo dijo de esa manera, pero lo dijo con palabras exactamente que representan lo mismo. Si alguno, Marcos 8 tiene esta conversación de Jesús. Él le habla con los discípulos, probablemente los 12, no dice si los 12 completos estaban ahí, pero probablemente el grupo. Le habla de que va a morir, va a resucitar al tercer día. El texto luego dice que llamando a los discípulos y a las multitudes. Es como que yo estoy aquí hablándole a los discípulos y ahora me dirijo a usted y le digo a los discípulos que se unan y le digo a ustedes que no son mis discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ustedes no son ni mis discípulos, es para que lo vaya pensando.
¿Qué cosa? Niégate a ti mismo, luego toma tu cruz y luego tú comienzas a seguirme. Bueno, yo creo que Cristo nos dejó dicho de una manera más contundente, más clara y hasta más poética. Exactamente, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Mata al yo, muérete. Y literalmente el llamado cristiano es la muerte mía, es la muerte del yo. Bien decía Dietrich Bonhoeffer, decía que el matrimonio cristiano se caracteriza por la disciplina, y escucha ahora, y la autonegación. Se caracteriza. En realidad las cosas estaban bien, iban muy bien, con una pareja que Dios casó, por así decirlo. Y ellos estaban viviendo en perfecta unión y comunidad de una manera dios-céntrica. Pero todo cambió cuando ellos se volvieron egocéntricos. Se olvidaron de Dios, pensaron solo en ellos, decidieron por sí solos, sin pensar en el otro, pero el otro era Dios. Pero eso fue lo que decidieron, se olvidaron de Dios. Y al final decidieron tomar una acción que fue autónoma y autocentrada. Lo que nosotros necesitamos ver es que tan pronto, inicialmente era como, vamos a ser bicéntricos. Tú y yo, Eva, vamos a pensar por nosotros, llegaremos a ser mejor que Dios, pero tan pronto ellos violentaron el mandamiento, Adán se volvió egocéntrico, de manera que yo no fui el problema es de ella. Y tenemos todas las generaciones desde entonces, en matrimonio y no matrimonio, pensando que yo no soy el problema. El problema no es mío, el problema es del otro. Y yo voy a usar un texto de la palabra que no fue usado o no fue inspirado para el matrimonio, pero yo no encuentro un mejor lugar donde ese texto pudiera ser aplicado y vivido. Y el texto se encuentra en Filipenses 2, yo lo voy a leer en un momento. Pero yo creo que es un texto clave para entender qué le pasó a algunos personajes famosos de la historia cristiana con grandes nombres, qué pasó en sus matrimonios. Escucha, John Wesley. No puedo entender cómo un ministro metodista puede predicar un sermón menos o viajar un día menos solo porque está casado en lugar de soltero. Y su esposa terminó divorciándolo, lamentablemente. George Whitefield, usado por Dios, retrasó el matrimonio por muchos años y finalmente se casó con el entendimiento de que su matrimonio con Elizabeth no interferiría para nada con su ministerio. ¿Tú has leído a Pablo? Yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, que se quedaran solteros. Si las vírgenes se casan, no pecan, pero va a tener problemas y yo quisiera evitárselo, ¿recuerdan? William Carey, él pensaba que la causa de Cristo tenía prioridad sobre su matrimonio. En un sentido, lo tiene siempre y cuando vayas a vivir la causa de Cristo en tu matrimonio. No puede ser de otra manera. Entonces, habiendo dicho eso, este es mi texto que te decía, no encuentro mejor lugar que el matrimonio para aplicarlo. Son 4 versículos, yo voy a usar 2, pero voy a leer del 1 al 4 de Filipenses 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esta es la porción clave. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. De nuevo, este texto no fue inspirado para el matrimonio. Sin embargo, yo me atrevería a decir que si nosotros abrazáramos lo que yo acabo de leer y lo pudiéramos llevar a cabo, vivirlo todos los días, yo creo que los conflictos en los matrimonios no solamente disminuirían, yo creo que tiene el potencial de que terminarían y las separaciones también. Yo creo que eso es una declaración bastante atrevida
de mi parte poder decir que la Biblia tiene un par de versículos que si tú los vives, se terminaron los conflictos en el matrimonio y se terminaron los divorcios. Y mi énfasis está en los versículos 3 y 4. Esos versículos tienen una prohibición, una recomendación y una ilustración. Veamos la prohibición. Yo lo voy a aplicar, las mismas palabras, pero al matrimonio. Que el esposo y la esposa no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Versículo 3a. Una recomendación. Que los cónyuges tengan una actitud humilde. Lo estoy aplicando al matrimonio. Versículo 3b. Y una ilustración para ver cómo vivir en el matrimonio. Con actitud humilde, que cada uno de los cónyuges considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás o los intereses del otro. ¡Wow! Piensa por un momento. El matrimonio tiene múltiples propósitos, está claro, pero uno de ellos, sin duda, es acabar con nuestro egoísmo. Yo necesito, para hacer una sola carne, yo tengo que morir. No puedo tener dos carnes pensando por separado, deseando por separado, planificando por separado, no escuchándose para poder llegar a ser una sola carne. Es imposible. Entonces, los asuntos centrados en uno mismo están en el corazón de la mayoría de los conflictos matrimoniales. El pastor que me llamó de nosotros oyó todo este volcán que esta pareja tenía. Al final, ellos concluyeron que ellos tenían un problema mutuo de egoísmo. Les recomendé que leyeran el libro de Gary Thomas. Me los encontré y que volvieran. Me los encontré un par de meses después porque no habían vuelto a hacer cita. Le pregunté que cómo iba. Me dice, pastor, vamos mucho mejor, pero no es fácil leer ese libro. Y yo, no, es muy fácil leerlo, es difícil vivirlo. Pero es la realidad. Según Cristo, el llamado a seguirlo es una muerte. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. No podemos ni siquiera ser discípulos de Cristo a menos que tú y yo muramos. Y luego tampoco puedes vivir el diseño del matrimonio a menos que tú y yo experimentemos la muerte. Y eso lo tipificó Cristo. Cristo se despoja de sí mismo, viene y se matrimonia, se casa con la iglesia. Y para poder hacerlo, tuvo que morir. Murió y con su muerte la compró y se unió a ella. Y luego Cristo me está diciendo, Pablo nos dice que el matrimonio es un misterio y que tipifica la unión de Cristo con su iglesia. El yo en ti y el yo en mí resiste convertirse en una sola carne. Y esa sola actitud impide tener un corazón de siervo en el matrimonio. Entonces la pregunta sería, entonces, pastor, ¿cómo luce un matrimonio con corazón de siervo? Y yo creo que la palabra tiene una descripción indirecta, de nuevo, de cómo eso pudiera lucir. Y tiene que ver, está íntimamente relacionada con el amor incondicional o el ágape, como es llamado. Escucha 1 Corintios 13, 4 y 7, y déjame ponerlo en este contexto. En un matrimonio con corazón de siervo, cada miembro de la pareja es paciente y bondadoso. No tiene envidia. No es actancioso. Estoy usando Corintios 13 aplicado al matrimonio. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Bingo, eso es un matrimonio con corazón de siervo. Cada miembro entonces todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Wow. El yo grita y dice, no, yo no lo voy a sufrir todo. No.
no lo voy a creer todo, no lo voy a esperar todo, a mí hay que dármelo ahora y yo no lo voy a soportar todo. El yo prefiere permanecer dividido si puede obtener al final lo que él quiere. El egoísmo socava el matrimonio, literalmente, porque agota el bienestar emocional de cada uno de los cónyuges. Cada uno de los cónyuges. Nadie sale ganando cuando el yo sigue vivo. Los esposos buscan que sus esposas satisfagan sus necesidades y viceversa, sin preguntarse si el otro tiene sus necesidades satisfechas. Mientras más egoístamente yo actúo, más resistencia yo creo, formo, desarrollo en el otro. Y para que un matrimonio pueda florecer y reflejar la gloria de Cristo, ambos tienen que disminuir para que el matrimonio pueda aumentar. Si reconozco que mi cónyuge es un instrumento en las manos de Dios para moldearme a su imagen, porque lo es, pero tiene que reconocer eso primero. Vamos a experimentar menos problemas, menos conflictos, menos herida. Vamos a estar menos resentidos porque le vamos a estar dando gracias a Dios por lo que está haciendo en mí a través de su instrumento. Viviríamos mucho más agradecidos. Hermanos, si nosotros venimos al día de la boda y estamos diciendo que creemos que Dios nos unió o nos está uniendo en matrimonio, yo tengo que ver a mi pareja como un regalo de Dios, o una de esas dos cosas es mentira. O yo no lo veo como un regalo de Dios, o Dios no me unió en matrimonio. Pero si Dios me unió en matrimonio, nos trajo juntos, entonces mi pareja es un regalo de Dios. Y esa sola perspectiva transformaría cómo las parejas se tratan y cómo se aceptan mutuamente. Cualquier nivel de rechazo hacia el uno hacia el otro es un rechazo hacia el regalo que Dios te hizo. Piensa por eso. Piensa por un momento. No me gusta, no lo quiero, pero eso es a Dios que tú solo estás diciendo. Al Dios que tú dices que te unió en matrimonio. Un trato respetuoso representaría un abuso hacia la persona de Dios o hacia la persona que Dios trajo a tu vida. Imagínate que lo veamos de esa forma. Un acto de infidelidad puede ser visto como una infidelidad a Dios, delante de quien tú hiciste una promesa de ser fiel hasta la muerte. Elegir la separación significaría rechazar por completo y permanentemente el regalo que Dios te dio. ¿Te imaginas que alguien venga a tu casa y te diga, hermano Miguel, mira lo que te traje? Y tú le dices ahí mismo, no lo quiero, no me gusta. ¿Quién te dijo que yo quería eso? Esa no es la forma de regalarme. Fallar en cuidarse mutuamente significa no valorar lo que Dios me entregó. Que me entregó y me dijo que lo cuidara y me dijo que contribuyera a formar la imagen de Cristo en la otra persona, no porque yo tengo la capacidad de hacerlo, sino porque Él quiere usarme como instrumento. Una vez más, Gary Smalley dice, nosotros debemos examinar nuestras decepciones, aceptar nuestras malas actitudes y confrontar nuestro egoísmo. Nosotros necesitamos reflexionar acerca de nuestras decepciones, porque nosotros entramos al matrimonio, todos nosotros, con expectativas equivocadas. A nosotros se nos olvida que nos casamos de este lado de la gloria. Y de este lado de la gloria, los matrimonios siempre tendrán dificultades y roces porque tenemos una naturaleza caída que exige, demanda, espera y muchas veces espera sin ni siquiera dar, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar acerca de nuestras decepciones porque frecuentemente es que yo tenía expectativas erróneas. Mi cónyuge no me va a herir. No, tu cónyuge definitivamente que te va a herir. Yo te lo puedo profetizar el día que te casas. No hay manera de que no te hiera. Vivir en este mundo y decidir amar es decidir ser herido. Y si no lo crees, tú mira la cruz y te das cuenta que no puedes amar en este mundo sin ser herido y profundamente herido. De hecho,
mientras más profundo es el amor, frecuentemente más profunda es la herida. Y eso lo hace la inclinación natural de nuestro egoísmo. El egoísmo es una fuerza poderosa. Mira cómo piensa, la voy a personalizar. ¿Cómo piensa el egoísmo? Demanda sin dar. Espera con expectativa centrada en el yo. La expectativa del otro no le interesan al egoísmo. Destruye sin construir. No le interesa construir. Abusa sin respetar. Controla para su propio beneficio. Y cierra la puerta a la otra persona y la abre cuando él quiera. Cuando él se siente cómodo. Cuando él quiere hablar. Quiere ser amado sin preguntarse si el otro se siente amado. Quiere ser amado sin preguntarse si el otro se siente amado. Escucha lo que el diccionario de la Real Academia define como egoísmo. Un amor excesivo hacia uno mismo. Nota que no solamente dice, esto es un diccionario secular, no dice un amor hacia uno. Un amor excesivo hacia uno mismo que lleva a uno a buscar el interés personal sin preocuparse por otros. Eso ni siquiera es la Biblia. Tú te preocupas por sus intereses, pero tú no te preocupas por el otro. Y cuando ese egoísmo reina en nuestro matrimonio, el amor no puede prosperar. No, es como veneno en las raíces de este árbol que llamamos matrimonio. Y ambos cónyuges se convierten en prisioneros de sus propios deseos. Pero ambos cónyuges tienen la llave. Y han decidido quedarse prisioneros teniendo la llave porque prefiero vivir ahí dentro que matar el yo. El amor verdadero no se enfoca en satisfacer sus propios deseos egoístas, sino que busca el bienestar del otro. Nota lo que Cristo hizo cuando quiso matrimoniarse, si puedo usar la palabra, casarse con su iglesia. Lo primero que él hizo, antes de encarnarse, se despojó de sí mismo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si queremos casarnos y vivir para la gloria de Dios, tengo que despojarme de mí. Luego se encarnó, luego fue y murió y compró la iglesia para él. Y amó la iglesia y sigue amando la iglesia, no por lo bueno que es o luce, sino por lo bueno que él piensa que puede llegar a ser. Y yo tengo que amar a mi cónyuge y recordarme eso todos los días. No es por lo bueno o buena que ella o él es en el día de hoy, sino por lo bueno que pudiera llegar a ser. Tal como Cristo me ha amado, literalmente hablando. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Por el gozo de ver a mi esposo, a mi esposa, más santificada, viviendo en armonía conmigo, con hijos que puedan disfrutar de las bendiciones de este matrimonio que vive como Cristo. Por ese gozo puesto delante de nosotros, soportamos la cruz del matrimonio. El problema es que el egoísmo mide todo basándose en cómo yo soy afectado y tiene dificultad en ver cómo la otra persona es herida. Incluso cuando el daño a mí o el daño al otro es mayor que la herida que yo recibí. Déjame decir eso otra vez. El egoísmo mide todo basándose en cómo él es afectado. Entonces, tiene dificultad en ver cómo la otra persona es afectada, incluyendo cuando el daño que yo inflijo es mayor que la herida que me fue infligida. Porque no puedo ver más allá de mi propio mundo. Dios nos dice cómo destruir el egoísmo que me impide ser un siervo en mi matrimonio. Escúchalo otra vez en el texto que leí, Filipenses 2:3. Con actitud humilde, cada uno de ustedes, esto es cómo se destruye. Considera al otro como más importante que a ti mismo. El egoísmo y el orgullo van de la mano y son las dos condiciones que más daño causan en un matrimonio. Ya lo dijimos, el egoísmo es el antónimo de la humildad
y el orgullo no es manso. ¿Y cuáles son las dos cualidades que Cristo quiere que yo aprenda de Él? Que sea manso y que sea humilde. Bueno, el egoísmo es lo opuesto de la humildad y el orgullo no es manso. Entonces yo no puedo ser un siervo para su gloria en el matrimonio sin esas dos condiciones. Yo tengo que cultivarla, o Dios tiene que cultivarla en mí, pero yo tengo que ponerme en la mesa del cirujano para que opere mi corazón y me haga cirugía de corazón abierto. Y tengo que recordar de nuevo que de este lado de la gloria, nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas, todos nosotros. Nosotros tenemos grandes expectativas del amor romántico. Pero el amor romántico tiene graves problemas. Número uno, no tiene elasticidad. Tú lo estiras y se rompe, literalmente hablando. Y este tipo de amor no tiene la fuerza para sostenerte bajo las crisis. Y hay un problema más, te lo menciono en un momento, es que el amor romántico está biológicamente relacionado a una hormona cerebral que comienza a bajar después del primer año del matrimonio. Y entonces, ¿cuál es la mejor descripción de amor que tú encuentras en toda la palabra? 1 Corintios 13. De amor romántico no tiene nada. No estoy diciendo que es incorrecto. No estoy diciendo que no se experimente. No es la base del amor. El amor de Dios para con nosotros de romántico no tiene nada. Cuando Dios me dice que ame a mis enemigos, de romántico no tiene nada. Que ame a mi prójimo por igual. Y que lo ame incondicionalmente. ¡Wow! De manera que Dios entiende que la mejor forma de amar no es a través de las palabras románticas, sino a través del amor incondicional. El amor romántico depende muchas veces de condiciones que el otro tiene. Wow, me gustan tus ojos, me gustan tus piernas, me gusta cómo luces. Sí, pero eso no va a seguir así por el resto de los años. Tú sabes que con los años todo se cae el cabello, se caen los músculos, se cae la barriga. Y entonces, el amor romántico no te va a sostener cuando eso ocurra. En el año 2015, científicos de la Universidad de Pavia, en Italia, determinaron que una hormona cerebral llamada neurotrofina es responsable del amor romántico y que esa hormona se eleva en el cerebro y luego disminuye después del primer año cuando el amor se vuelve más estable. Eso explica mucho de lo que vemos en el matrimonio. Pastor, ¿pero él no era así en el noviazgo? Claro que no. Pasa que en el noviazgo él no te quería, no te amaba incondicionalmente tampoco. Él te amaba románticamente. Pero eso no es el agape de que habla la palabra de Dios. Porque el agape no depende de cualidades necesariamente que ve en el otro. Depende más bien de una decisión que tú tomas, como la tomó Dios, de amarme sin yo tener nada para ser amado. Y lo hizo cuando yo era un rebelde, cuando no quería saber de él, cuando no le estaba buscando, pero él decidió amarme. Y tú puedes ver algo de eso cuando una mujer, una esposa se embaraza y a los 3 meses no ha visto al niño, no sabe si es hembra o varón, no sabe cómo luce y tiene amor por ese niño. Hasta el punto que si lo pierde a esa edad, espontáneamente se deprime. Pero tú ni lo habías visto. No, pero yo tomé una decisión de que quería un hijo, iba a amar a ese hijo y ya lo amé. Bueno, eso es más o menos como Dios da una ilustración de cómo Dios nos ama. Él decidió amar. Y nos trata como si fuéramos ya esa persona consumada a la imagen de Cristo cuando no lo somos. Alguien dijo, que ni siquiera era cristiano, si tratas a un hombre como es, se quedará como es. Si tratas a tu esposo o esposa como es, se va a quedar así. Pero si lo tratas como debería ser, se convertirá en un hombre más grande y mejor. La persona que observó eso ni siquiera cristiano era, pero se dio cuenta que aún en la gracia común de todos los hombres, eso es como funciona. Literalmente hablando. Dios nos llama santos y en el sentido técnico de la palabra santo, de santo tenemos poco.
pero nos llama santos, porque en un santo que te estoy convirtiendo. El matrimonio funciona como, bueno, esto es una ilustración. Miguel Ángel en una ocasión estaba arrastrando una piedra grande, sucia, hacia un rincón, y alguien le dijo: Miguel Ángel, ¿para qué tú estás haciendo, arrastrando, esforzándote en arrastrar esa piedra para ese rincón? Y él le dice: es que dentro de esa piedra hay un ángel que quiere salir. En otras palabras, yo voy a tallar esta piedra hasta que luzca como un ángel. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo en el matrimonio. Él está quitando de ti y de mí todo lo que no luce como Él, hasta que finalmente quede algo que luzca como Él. Y el cincel es tu cónyuge. Uy. El matrimonio requiere un compromiso radical con nuestros cónyuges. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Mientras anhelamos que se convierta en lo que aún no son. Cristo. Te amo como eres y anhelo, y lo voy a seguir haciendo hasta que te conviertas en lo que quisieras que llegara a ser. Que eso es como Cristo nos ama. Entonces todo matrimonio se está moviendo o hacia la gloria de Dios, o para el reflejo de la gloria de Dios en uno o el otro, o para degradarse mutuamente. En muchos, eso es lo que ocurre con los años. El matrimonio se degrada. Cada vez luce menos brilloso, menos apetecible, menos brilloso. Y entonces decimos, bueno, que el matrimonio es difícil. Bueno, es difícil porque los requisitos no están. No hay un amor ágape, no hay un amor incondicional, no hay una muerte al yo, no hay mansedumbre, no hay humildad. Por eso es complicado. Yo estoy convencido que Dios no pudo haber diseñado algo para el reflejo de su gloria que sea complicado, porque la gente que tiene poca educación, que no es un genio, no puede ser que se le sea imposible vivir estos diseños porque Dios se lo complicó. No, Dios yo creo que nos ha simplificado la vida. De hecho, yo he dicho a nuestra iglesia 1000 veces, yo no conozco nada más fácil que la vida cristiana. Tengo un libro que me dice exactamente lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Cuando no tengo el poder para hacerlo, tengo un Dios que me escucha y puso la tercera persona de la Trinidad con poder infinito para que pueda hacer lo que Él sabe que yo no puedo hacer. Bueno, es que no tengo el deseo. Él pone en ti el querer y también el hacer. ¿Qué es lo complicado? Es que yo tengo que dejarme dirigir por el Espíritu. Y para eso yo tengo que ser lleno del Espíritu. Pero para ser lleno del Espíritu yo tengo que vaciarme de Miguel Núñez. Eso sí es difícil. Hermanos, es fácil vivir para Cristo en la iglesia, con hermanos y hermanas que vemos 1 o 2 veces por semana. Es fácil vivir para Cristo en tu trabajo, donde sabes que el día que no te guste tú puedes renunciar. Es fácil vivir para Cristo desde el púlpito. Cuando tú vas, la gente te aplaude, te dice cuánto le ministraste, lo mucho que le llegó el sermón. El desafío es vivir para Cristo en el matrimonio. Como dice la frase dominicana, no es lo largo, es lo continuado. Es que es continuo. Es que son las 24 horas al día, 7 días a la semana. No me deja respirar. Sí, tú puedes respirar, pero como una sola carne. El matrimonio es tan efectivo, o es ampliamente efectivo en moldearnos a la imagen de Cristo. A lo largo del camino, claro que habrán sorpresas. Claro que habrán cosas que tú no anticipabas, que tú nunca habías pensado. Eso también es parte del diseño de Dios. Porque yo no conozco el futuro, no lo puedo predecir. Pero Dios puede prepararme en el presente para vivir el futuro, incluyendo las sorpresas. Tu cónyuge nunca va a satisfacer todas tus necesidades. Ni siquiera Dios lo quiso así. Esa no fue su intención. Hay necesidades que solamente Dios me puede llenar. Lamentablemente, si mi relación con Dios no es de calidad,
yo soy una persona muy, dirían en inglés, muy needy, muy necesitada, porque Dios no está llenando mis necesidades. Le estoy pidiendo a mi esposa que llene la necesidad de que ella debe llenar, más la que Dios solamente puede llenar, y ella no tiene esa capacidad. Pero si Dios no llena mis necesidades, tampoco puedo darle a mi esposa para llenar las suyas, porque no tengo con qué. Todo comienza y termina con una relación con Dios. Como tu esposa y tu esposo no van a llenar tus necesidades, el matrimonio es el lugar ideal para experimentar la suficiencia de Cristo. En Cristo todo lo puedo que me fortalece. Sí, pero la gente usa eso, ¿sabes qué? Para cuando ellos quieren recibir una bendición o quieren lograr algo. No, yo puedo. No, no es para eso. En Cristo tú todo lo puedes para que viva los diseños de Cristo, los propósitos de Cristo, para la gloria de Cristo. Entonces en Cristo tú todo lo puedes. En tu matrimonio, donde te encuentra un cónyuge insuficiente, ese es el lugar para la suficiencia de Cristo. Y Cristo nos llama a ser siervos. ¿Qué mejor lugar para servir diariamente, continuamente, como el matrimonio? ¿Qué mejor lugar como siervos? El matrimonio va a limitar lo que tú puedes hacer, no hay duda de eso. Va a limitar lo que tú puedes hacer. Pero mejora dramáticamente lo que tú puedes llegar a hacer. Lo que puedes llegar a ser. Literalmente. No creo que haya ninguna otra relación, aparte de la relación con Dios, que te pueda ayudar tanto para llegar a hacer lo que Cristo quiere que tú llegues a hacer. Es que ya hay muchas heridas, sí es verdad. Pero las heridas que tú y yo recibimos en el matrimonio fuera del matrimonio no son el problema. Mira la cruz otra vez. Las heridas no son el problema. Las heridas se vuelven un problema cuando yo decido lamer mis heridas continuamente. Si tengo un paciente que tiene una herida infectada, yo no quiero que se la pellizque, ni quiero que la lama, ni quiero que la esté tocando continuamente porque se va a ir agrandando y se va a infectar. Así son las heridas emocionales. Cristo fue herido emocionalmente, físicamente, de todas las maneras. Colgado, clavado. Como Él tiene el amor ágape completo, ¿sabes qué? Miró hacia abajo y dijo, Padre, perdona a toda esta gente que me ha herido. Tú ves que las heridas no son el problema. Es como yo decido enfrentarlas. Eso es, y eso tiene que decidirlo tú. El problema es que las heridas producen resentimiento. Y mi yo guarda el resentimiento y no lo quiere dejar ir. Pero la humildad nos ayuda a perdonar y a pedir perdón. Ahora, todo lo que yo he dicho hasta ahora, yo no lo puedo vivir en el matrimonio sin que una cosa se dé, aparte de la que ya hemos mencionado. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, que es el capítulo donde nos habla del esposo o la esposa. Pero antes de Pablo decir cualquier responsabilidad que el esposo tiene con la esposa y viceversa, antes de Pablo hablar de que la esposa debe someterse a su esposo o de decirle al esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo cual es más difícil que someterse a otro, porque a veces verán en culturas que no entienden esto, pues se piensa que la esposa ha sido cargada con el mayor dado porque tiene que someterse al marido. No, el esposo que tiene el problema, porque él tiene que amar, ese es el estándar, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién llega hasta ahí? Pero antes de que Pablo definiera eso para nosotros, él dijo que hacía falta una cosa. Porque él comienza a hablarle a los esposos con el versículo 22 más o menos. 21, sométanse unos a otros. 22, la esposa que se someta al marido. Y así luego el esposo que ame como Cristo amó a la iglesia. Pero en el 18, él dice, sed llenos del Espíritu. Una esposa no puede someterse a su esposo, ni el esposo puede amar como Cristo amó a la iglesia si no hay llenura del Espíritu. Eso no se da. Por eso es difícil. Yo estoy tratando de hacerlo o con psicología o por la fuerza física, mi propio esfuerzo. Eso no funciona.
nunca va a funcionar. Yo no puedo vivir un diseño divino, celestial, de una manera terrenal. No puedo vivir lo que Dios desea de la manera como yo lo deseo. Y yo necesito la llenura del Espíritu. Ahora, cuando Pablo me dice ser lleno del Espíritu, nota, eso no es una sugerencia. Pablo nos dice, mira, sería bueno y te iría mejor en la vida si tú eres lleno del Espíritu. Eso es un imperativo. Esto es una obligación. Ya depende de cómo tú y yo queramos tomar eso, vivir eso, buscar eso. Pero el Espíritu no puede llenar a personas llenas de sí mismo. Ahora entiendo mejor el requisito de Cristo. Tú quieres venir en pos de mí, pues niégate a ti mismo. Porque la vida cristiana se vive con llenura del Espíritu y Él no va a poder llenarte si tú no te niegas a ti mismo, porque está lleno de ti mismo. Entonces el Espíritu viene y me llena. Ser lleno del Espíritu, que es una frase que implica ser controlados por el Espíritu. Por eso que Él lo asocia con el vino. No se embriaguen. Y en ese mismo contexto, ¿verdad? Dice entonces ser lleno del Espíritu. En otras palabras, en vez de ser controlado por el vino, el alcohol, ustedes deben ser controlados por el Espíritu. Pero no solamente es un imperativo en el tiempo presente, lo que implica que yo debo hacer eso todo el tiempo. Y número 3, la voz del verbo es pasiva. Nota que el texto no dice llénate a ti mismo del Espíritu. Yo no puedo llenarme del Espíritu. Posible. Pablo tampoco dijo que me llene del Espíritu. Él dijo, sé llenos. En otras palabras, déjate llenar. Bueno, pero ¿cómo yo me dejo llenar? No es tan difícil. Vacíate, eso sí yo puedo hacer. Yo puedo vaciarme de mí mismo. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, muero a mí mismo y ya estoy vacío. Por eso es que mártires de la iglesia en el pasado llegaron a decir, no nos pueden matar. Tú me puedes hacer daño. Justino mártir dijo, tú me puedes hacer daño, pero tú no me puedes matar. Si tú me matas, simplemente me manda para la vida eterna. Pero yo necesito esa otra perspectiva. Entonces, si Cristo se ofreció por mí mismo, por nosotros en la cruz, para reconciliarnos con el Padre, ¿tú no crees que tú y yo podemos ofrecernos diariamente en el matrimonio como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Ahora, hermanos, yo no quiero que te vayas de aquí pensando, Miguel vive todo eso perfectamente. Claro que no. Para eso existe un trono de la gracia, donde ir a pedir perdón, encontrar gracia y refugio oportuno. Claro, bueno, yo no sé si ustedes lo hacen, no sé si me creen, pero yo me confieso y me arrepiento todos los días. Si está pensando, pero Miguel es un hombre pecador. No, es que tú pecas todos los días. Bueno, es que no sé cómo pequé hoy. Pecaste, pide perdón, aunque no lo sepas. Y sabes qué, me encanta poder hacerlo porque nunca visito el trono de Dios sin salir descargado de su trono. Para eso es que está. Para salir descargado porque Él pagó por mi culpa. Además, lo que yo vengo a hablarle y a confesarle, hace rato que Él lo sabía, es lo que estaba esperando que yo viniera. Te lo voy a ilustrar. Es como que tú vienes donde Dios y le confiesas no sé qué cosa. Imagínate que es un pecado horrible y el Señor te dice, yo estaba pensando, ¿qué fue lo que te tomó tanto para llegar aquí? Porque has hecho mucho daño cuando yo podía comenzar a arreglar las cosas de hace mucho tiempo. Y esa es la razón por la que yo quiero visitar el trono de la gracia todos los días. Hermano, si tu cónyuge te hiere, eso lo podemos pensar en términos de cualquier relación, pero hablando del matrimonio, tú decides perdonar o resentir. Esa decisión no es del otro y tampoco es de Dios. Tú la decides. Y yo. Tú decides sanar o permanecer herido. Tú decides crecer o retroceder. Personas con corazones de siervo eligen crecer a través de la gracia del Señor. Yo recuerdo leer emails en el pasado que me molestaban, como que me molestaban, me indignaban, y yo me airaba. Hasta que aprendí, el problema no es el email.
El problema es lo que tú tienes, que Cristo no tiene, que si leyera ese email ni reaccionara. Si tú fueras Cristo, pudiera leer el email, lo mismo que dice, y él no va a reaccionar de esa forma. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, necesita menos orgullo, necesita más actitud de perdón, necesita entender mejor que esas cosas ocurren porque Cristo quiere formar en ti un corazón perdonador. Nosotros no somos responsables, hermanos, de cómo los otros actúan, pero sí somos responsables de cómo respondemos. Tú y yo. Ah, pastor, pero usted siempre ha respondido bien. Claro que no. Lo sé mejor, muchas de estas cosas, porque las he vivido. Tenemos, Katy y yo, casi la misma edad que esta iglesia tiene. 44 años, ahora en octubre vamos a cumplir. De manera que al año de nosotros un año antes de nosotros casarnos, esta iglesia fue fundada. En 44 años es mucho lo que tú vives, lees y luego en consejería mucho lo que ves, te puedes dar cuenta de muchas de estas cosas en tu propia vida. Los buenos matrimonios no se crean en el día de la boda. Nunca ha pasado eso, créeme. Se forjan en el camino, en el calor del camino. En el día de la boda hacemos promesas, pero nosotros no podemos cumplir esas promesas si no morimos. Nuestras expectativas, demandas y temores. Escucha esta otra frase de Otto Piper, no Otto Sánchez, ni John Piper, Otto Piper, The Christian View of Sex and Marriage, o la visión cristiana del sexo y el matrimonio. El matrimonio es la decisión recíproca y voluntaria, escucha, de asumir responsabilidad por el otro. Exactamente lo que Cristo hizo. Cristo asumió tanta responsabilidad por el otro que cargó hasta con mis propios pecados. Wow. Y ese es el corazón de siervo. Yo creo que esta es la pregunta que debiéramos hacernos tú y yo todos los días. En el día de hoy, ¿puedo yo servir a mi cónyuge? En el día de hoy. Porque si lo piensas, ¿verdad? Me quedan 30, 40, 50 años de vida, quizás te lo encuentre muy largo. No, decídelo hoy y mañana lo decide mañana. Cada día tú tomas la misma decisión. Pero para eso tú y yo tenemos que morir a nuestros propios deseos. Y debemos amarnos incondicionalmente. Nosotros no amamos de manera natural. Por eso es que el mandato para las parejas o los cónyuges se da de manera repetitiva en la palabra. Escucha Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Maridos que están aquí, ¿tú sabes lo difícil que eso es? Amar como Cristo amó a la iglesia. Cristo te dice, no, yo sé que es difícil. Por eso que tú tienes el poder de la tercera persona de la Trinidad para hacer lo que tú no puedes. Una de mis oraciones frecuentes, aún en el púlpito, es: Señor, dame lo que yo no tengo para hacer lo que yo no puedo. Y el Señor muchas veces pudiera decir, bueno, si ya te di lo que no tiene, poder de lo alto en el Espíritu, y ahora puedes hacer lo que no puedes. Entonces Cristo se despoja de sí mismo, se vuelve un siervo y nos ama como tal. Pero no solamente Efesios 5:25 me dice eso. Escucha lo que me dice Colosenses 3:19. Maridos, amen a sus mujeres. Escucha lo que dice. Porque Dios sabe cómo somos nosotros, hombres caídos, y no sean ásperos con ellas. Él sabe nuestras capacidades caídas hasta dónde llegan. Pero luego, Tito, Pablo en una de las cartas pastorales le escribe a Tito, y en 2:4 le dice que a las mujeres maduras que enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a los maridos que aman a sus esposas, a las esposas que hablan a sus maridos. Claro, porque ni ellas ni nosotros amamos de manera natural. Lo que sí es natural que yo me ame a mí mismo, de manera egoísta, eso sí es natural. Buenos matrimonios son el fruto de la obra de Cristo, que convierte a ambos cónyuges en siervos para su gloria.
Los buenos matrimonios requieren trabajo, dan trabajo. Tú sabes que tú miras este mueble y luce bien liso por todas partes. Pero este mueble fue trabajado con lijas. Tú sabes que hay lijas gruesas y lijas finas. Tu cónyuge es una lija. Y hay etapas del matrimonio que es una lija gruesa. Y etapas del matrimonio donde es una lija fina. Y luego todo el mundo viene y dice, wow, qué mueble más hermoso. Sí, pero eso hubo que trabajarlo. Y hubo que quitarle todas las imperfecciones. Y hubo alguien que estuvo trabajando sobre él. De manera que los matrimonios que otros anhelan, wow, yo quisiera tener el matrimonio de fulano. Es el fruto de pasar mucho tiempo en el taller de Dios, siendo tallado en el taller de Dios. Y eso es importante porque, tú sabes, tú y yo hablamos, sobre todo nosotros los predicadores, pero otros no predicadores por igual, mucho del Evangelio. Bueno, yo he oído más la definición del Evangelio que lo que yo lo he visto vivido. Porque es más fácil definir el Evangelio que tener una vida definida por el Evangelio. Mucho más fácil. Entonces, cuando Dios comienza a usar tu cónyuge para quitar de ti cosas que obstaculizan su obra, ¿está oyendo? Cuando Dios usa a tu cónyuge para quitar de ti cosas que obstaculizan la obra de Dios, no las resientas. No tengas el impulso de salir corriendo, yo me voy de aquí. No, porque tú me dijiste hace 20 años, 15, 5, 1 o 44, que tú pensabas que Dios te había unido en matrimonio. Yo creo que el matrimonio es la mejor escuela para formar un siervo para su gloria. Justamente por lo continuado y lo mucho que dura. Ese es el sine qua non para poder vivir como siervos. Nosotros todos entramos al matrimonio con imperfecciones y Dios quiere quitarla de nosotros. Y lo va a hacer a través de circunstancias que nosotros vivimos a lo largo de la vida. Amar, yo mencioné más tempranamente, requiere el entendimiento de que yo voy a ser herido. El problema es que cuando nosotros no queremos ser heridos, tú sabes lo que hacemos. Si esto está tiene un filo muy agudo, como un cuchillo, yo me alejo porque no quiero ser herido. Bueno, eso pasa también en las relaciones y en el matrimonio. Fui herido y ahora yo me alejo porque yo no quiero ser herido otra vez. El problema es que no puedo ser una sola carne alejado. Es el riesgo que tomamos cuando decidimos amar, es ser heridos. Si el vecino al lado de mi casa, cuando yo llego de predicar, me dice, pastor, mire, nunca lo había oído, pero yo lo oí esta mañana, la verdad que usted es un predicador muy malo, yo probablemente no le preste mucha atención. Pero si mi esposa me dice al otro día, a la verdad, Miguel, que tú eres un mal predicador, te va a doler profundamente, ¿cierto? Porque mientras más cerca está la persona de tu corazón, mayor la posibilidad de que te pueda herir. Esa es la realidad. Quien traiciona a Cristo no es un desconocido, es Judas, el que se sentó a la mesa con él, el que salió a evangelizar con él, el que vio sus milagros, al que le lavaron los pies. Mientras más cerca está la persona de ti, mayor el chance de que pueda herirte. Nosotros entramos a la luna de miel con expectativas erróneas. La luna de miel puede ser vivida muy bonitamente, pero se va a terminar. Y yo voy a tener que seguir con amor ágape y no con el amor romántico necesariamente. Yo creo que el matrimonio también tiene otra cualidad muy buena y es revelar tus ídolos. Hermanos, las cosas que a ti te hieren, te duelen, son reveladoras de ídolos. Si no fueran ídolos, no te dolieran. La razón por la que a las personas usualmente les cuesta tanto ofrendar para Dios es porque es un ídolo. Esa es la realidad. Cuando tú le hablas a unos padres y le dices algo que no sea ni siquiera
Bueno, déjame ilustrarte de otra manera. El papá y la mamá vienen a hablarme de un hijo y ellos mismos están diciendo, pastor, mire, mi hijo es muy rebelde y él esto y él es muy orgulloso. Y luego, cuando tú comienzas a considerar, dices, bueno, como su hijo es tan rebelde y tan orgulloso. No, pastor, pero no es tan orgulloso como usted piensa, ¿no? Yo no sabía que era orgulloso, tú me acabas de informar eso. Porque le toqué su ídolo. Y esa es la realidad. Y el matrimonio revela nuestros ídolos, aquellas cosas que nosotros amamos más que a Dios. Si Dios es nuestro amor supremo, nada va a parecer un sacrificio dentro del matrimonio. Tú no vas a tener que decir, yo no necesito eso, yo me voy. Yo estaba muy bien cuando estaba soltero. Sí, porque es que tus ídolos están saliendo a colación, están siendo revelados. El compromiso que tú y yo hicimos un día tiene un peso enorme, porque el matrimonio es una institución compuesta de dos seres pecadores que están supuestos a revelar la unión de Cristo con su iglesia y hacerlo de una manera que su gloria brille. Eso es enorme. Pero aún así nos llamaron a imitar a Cristo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo, dice Pablo. Okay, ¿qué hizo Cristo? Bueno, renunció a sus derechos, descendió a la tierra, sirvió a los hombres indignos, perdonó a los culpables, permaneció en silencio cuando fue herido, cuando lo acusaron, se humilló a sí mismo, sufrió y murió. Pablo dice, o Cristo dice, imítame. Pero nosotros somos más dados a decirle al otro o pensarlo, no, ni tanto huele la flor, yo me voy de aquí. Cristo dice, bueno, ¿qué tú creías? ¿Que tú sí olías mucho cuando yo bajé a buscarte? No, Él se despojó a sí mismo. Y de nuevo, yo necesito ser lleno del Espíritu. Ahora, yo necesito, el tiempo ha ido corriendo, no sé qué tiempo tengo aquí, pero necesito ir cerrando prontamente. Yo te leía Filipenses 1 al 4, pero me enfoqué en 3 y 4 básicamente. Pero escucha el versículo 2, el anterior a donde yo he estado haciendo el énfasis. El versículo 2 de Filipenses 2 nos llama a ser del mismo sentir, a conservar el mismo amor, a estar unidos en el Espíritu y a dedicarnos a un mismo propósito. La única manera en el matrimonio de hacer eso es si hemos desarrollado un corazón de siervo. Si tú y yo desarrollamos un corazón de siervo y somos verdaderamente una sola carne, vamos a tener un mismo sentir, vamos a conservar el mismo amor, vamos a estar unidos en espíritu y vamos a dedicarnos a un mismo propósito. Pero no hay otra forma de hacerlo. Una vez el corazón de siervo ha sido formado, yo puedo vivir a la altura de Colosenses 3, 12 al 14. Escucha, y con eso ya voy cerrando. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión. No, eso no es lo que dice, de tierna compasión. Ahí hay como una palabra que está siendo subrayada, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Ahí están las dos virtudes que Cristo dijo que tengo que aprender de él. Y paciencia. Sopórtense unos a otros. Esposos, sopórtense unos a otros. Nota que, ¿sabes lo que implica soportarse? Que hay un peso, que es como, sopórtense unos a otros. Y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. El original dice de ágape, de amor incondicional, que es el vínculo de la unidad. Yo tengo que vestirme de eso. No es tan fácil cuando tú no has muerto. No es tan fácil cuando yo no he muerto. No me ha sido fácil porque tuve y tengo que seguir matando el yo. Por algo dijo Cristo, niégate a ti mismo y carga mi cruz diariamente. Es una decisión de todos los días. Y el día de ayer o la semana anterior, quizás yo no me negué a mí mismo tan bien como debiera, pero tengo que verlo, reconocerlo, pedirle perdón a Dios y poder entonces quizás pedirle perdón a mi cónyuge o a otros y luego decir, por esta semana, ayúdame a vivir lo que yo no viví la semana anterior. Y el Señor va a estar ahí para recibirte siempre y cuando venga con un corazón contrito y humillado
que Él no va a despreciar. Pero frecuentemente, tú y yo lo sabemos, que vamos donde el Señor, decimos, Señor, mira, perdona a Katy. El problema es que Katy es muy esto, muy aquello, muy de lo otro. Porque si ella no fuera así, yo sé que yo no estoy bien, pero si ella fuera de otra forma, yo estaría mucho mejor. Y el Señor diciendo, oye, economízate todas esas palabras. El problema no está en ella, está en ti. En cómo tú reaccionas a cómo ella habla, hace o no hace. Esa es la realidad, hermano. Pero eso no es solamente tu realidad, esa es mi realidad. Y yo tengo que practicar eso. Yo lo he aprendido incluso con mis ovejas. Los emails ahora no me molestan, incluyendo aquellos que me molestaban o me herían antes. Porque si lo hacen, esta es mi próxima pregunta. ¿Qué es lo que hay en ti que hace que ese email te moleste? ¿Cuál fue el botón que apretó? Lamentablemente nosotros vivimos llenos de botones. Y mientras menos botones yo tengo, mejor. Yo tengo que ir quitándome esos botones. Y hay botones que tienen ese tamaño, que todavía tú lo tienes, pero ahora son de este tamaño. Pero lo que un esposo o una esposa hace continuamente es apretar un botón. Y cuando te aprietan el botón, ¡ah! Mientras más botones tenemos, más nos hieren. Mientras más grande es el botón, más frecuentemente me hieren. ¿Y cómo yo me quito esos botones? Cristo lo dijo, lo que pasa es que Él no usa ese lenguaje. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Vacíate para yo llenarte. La vida cristiana no es tan compleja. La consejería bíblica no es tan compleja. Yo doy testimonio de que cuando llegué al país, mis consejerías, las sesiones eran más largas y el número de sesiones era mucho más, porque estaba tratando síntomas. Ahora, vámonos al grano, todo el tiempo. Vámonos al grano. Y cierro con esto, es una ilustración real de nuestra propia iglesia. Una pareja había visto 3 pastores en nosotros. Nosotros estamos tratando de evitar los casos multipastorales porque agotan a mucha gente. Pero habían visto 3 pastores en varios años. Y yo era el último pastor. Que iban a ver. Cuando se siente, me dice, pastor, el problema es que vamos a tener que ir sobre esta historia de 3, 4 años. Y dije, no, claro que no. Eso no nos va a ayudar mucho. Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, es más sencillo de lo que tú piensas. Fulana, dime dónde tú piensas que están los problemas. En frases. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Fulano, dime dónde tú piensas que están los problemas. El número que tú entiendas. 3. No me lo describas. Yo quiero una frase, nada más. Ok. Tú mencionaste 3, el 5, o se completan mutuamente. Ok. Fulana, de la condición donde el matrimonio está, ¿a qué por ciento tú crees que tú contribuyes? Este es el caso real. 30%. ¿Ok? Entonces él un 70%. Sí, ok. Fulano, ¿qué tú piensas? Yo creo que ella tiene razón. ¿Ok? Eso no es tan frecuente, pero estaba contento yo ese día. Qué bueno que los dos están de acuerdo, que ella tiene un 30 y tú tienes un 70. ¿Ok? Fulana, ¿cuál es ese 30 con el que tú contribuyes? Ella lo menciona. ¿Te aseguras? Sí. Fulano, ¿cuál es el 70 con el que tú contribuyes? Él lo menciona. Ok. Última pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan decidida tú estás a trabajar en tu 30%? No, pastor, 8, 9, 10. ¿Tú estás segura? Sí. Fulano, del 1 al 10, ¿qué tan decidido tú estás en trabajar en tu 70%? No, 8, 9, 10. ¿Tú estás seguro? Sí. Y yo hice un ejercicio para demostrarle que no es tan complejo. Le dije, acabamos la consejería. Y ellos me miraron. Y yo dije, no, hemos acabado. Pero es como que la acabáramos. Yo te dijera, mira fulana, trabaja en tu 30%, nos vemos en un mes. Trabaja en tu 70%, nos vemos en un mes. Y me dicen si el matrimonio está mejor o está peor. El problema es que ella quiere trabajar en su 30 después que él baje su 70 a 30 por lo menos. Por así decirlo. Y él no quiere comenzar hasta que ella no baje su 30%. No funciona. Porque ella tendrá que dar cuenta a Dios por su 30%, él por su 70%. Yo no puedo cambiar a mi cónyuge no me puede cambiar a mí. Dios puede cambiarme, pero yo tengo que acostarme en la mesa de cirugía para que él haga cirugía de corazón abierto. Pero yo tengo que ir,
porque si no, no hay cirugía. A mí me encantan las ilustraciones médicas porque frecuentemente tú puedes ver mucha relación entre una cosa y otra. Bueno, eso es lo que Dios había puesto en mi corazón para esta noche. No todo es simplemente cosas que aprende en libros de consejería, son cosas que yo mismo he vivido. Y eso lo hace más genuino, porque yo puedo decir, yo sé que mi propia vida y matrimonio, así es como ha sido, exactamente de esa manera. Y no representa, perdón, una acusación contra ninguno de ustedes. Es una realidad de nosotros los seres humanos. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, dejarnos ver que tu palabra, que fue inspirada para cosas, enseñanza muy específica, al mismo tiempo tiene aplicaciones a nuestras vidas en múltiples áreas. Gracias por el regalo del matrimonio, el diseño del matrimonio. Gracias por Kathy. Gracias por regalármela hace 44 años atrás. Gracias por usarla para hacer un trabajo en mí que tú entendiste que ninguna otra persona lo podía hacer también. Y eso yo te lo debo a ti. De manera que ayúdame simplemente a poder hacer un mejor trabajo, una mejor convivencia, traerte más gloria, vivir en mayor obediencia para aquilatar mejor lo que tú entendiste era un regalo para mi vida. En Cristo Jesús. Amén.